soy Fabiola del Toro Osorio, apasionada por los gatos. Yo me robé una frase de un español que me encanta, que dice: yo trabajo con los gatos desde que los gatos no existían. Y eso es completamente cierto. Cuando Milán hablaba que por allá hace 30 años estaban desarrollando y eso ya no existe, yo era eso. En ese momento, nuestro reto era la tecnología. Los datos, claro que eran importantes, pero no existían en términos de que lográramos aprovecharlos al máximo. Nosotros, para lograr que en una pantalla apareciera ese puntico rojo, teníamos que ir y que decir en la posición X de Y, póngame ese punto. Imagínense, a ese punto teníamos que nosotros, digamos, abordar las cosas. En estos momentos estoy con dos gorros, llamo yo. Yo trabajo por un lado como consultora, soy socia fundadora de una compañía que se llama Tinsor, en la que nos dedicamos precisamente a la estrategia, gestión, gobierno y analítica de datos. Y por otro lado, como han visto, estoy acá en la escuela. Cuando los demás se van a jugar tenis, así le digo a mis estudiantes, yo me vengo a la escuela y doy clases porque me encanta. Y he encontrado en la universidad un espacio para aprender cada día más y compartir ese conocimiento con mis estudiantes. Quiero hacer un rápido recorrido, voy a tratar de no demorarme por lo que hemos visto en el simposio y a decirles por qué para mí lo más importante es la estrategia de datos. Si pensamos un poco en el valor esperado, y vuelvo de nuevo a la época que nos mencionaba Milán, algunos de ustedes van a reconocer esto, no tiene sonido, si se lo pongo se empieza a generar aquí en la sala un doble sonido. Seguramente muy pocos de los que están acá saben qué es esto. Los que trabajábamos en la época que referencia a Milán sabemos, los supersónicos. Cuando los supersónicos mostraban cómo vivían, para nosotros eso era como ciencia ficción, ¿no? Yo recuerdo que en ese primer trabajo, con esos grandes centros de cómputo que decía Milán, que yo trabajaba, uno no podía entrar allá, eso era un sitio donde solo entraban ciertas personas y esto era ciencia ficción. Yo recuerdo que dábamos soporte y dando soporte, algo que hacíamos, perdón, me devuelvo a la presentación, era que decíamos, ingenieros jóvenes, todos inexpertos, decíamos, pero es que acaso los usuarios creen que yo le digo al computador, haga tal cosa, y la hacen, y nos daba mucha risa. Y hoy, pues me subo al carro, me monto en mi bicicleta y lo primero que hago es decirle, oye Siri, pon Spotify, tal. Entonces la que se estaba riendo hace 30 años tuvo que quedarse en el pasado. Yo quiero arrancar con esto porque cuando nosotros pensamos que queremos dar valor a través de la inteligencia artificial, en este caso, que ha sido el objeto del simposio, realmente tenemos que pensar que esto va mucho más allá. Nosotros podemos no imaginarnos muchas de las cosas que vamos a potenciar a partir en este momento de la inteligencia artificial. Y estamos en camino. Cuando pensamos en la conferencia que presentaba Andrés Barrantes y nos mostraba cómo hoy en día esa solución que se desarrolló de la policía está dando un aporte tan importante, o cuando nos hablaba Lilian Rojas de Teradata acerca de ese modelo que trabajaron en Suramericana y que les dio tan buenos resultados, estamos diciendo, bueno, en todo eso nosotros vamos en camino. Cuando Pedro nos hablaba
sobre el análisis de datos abiertos y cómo con ChatGPT en 2.3 minutos había logrado resultados. Seguimos diciendo, vamos en camino a eso que nosotros creíamos, que cuando veíamos esos supersónicos y pensábamos que eran mentiras, pues cada vez vamos más cerca. Cuando estaba buscando el que les iba a mostrar, vi un video que me causó mucha gracia y era ellos acostados y atrás empezaba a sonar una alarma y decirle, tienes que levantarte. No se levantaba, se le está haciendo tarde, hasta que sacaba y le pegaba en la cabeza, porque se daba cuenta que no se había levantado, no era el despertador común y todo lo que eso conlleva. Nos damos cuenta que a todo esto ya hoy tenemos apoyo. Nos explicaron, nos habló claramente, en su momento Alejandro Abdel nos mostró qué era inteligencia artificial y muchos de los otros conferencistas. Yo voy dándoles ejemplos de lo que se habló, pero fíjense que ya hay una claridad de qué es inteligencia artificial, de cómo se puede, por ejemplo, utilizar redes neuronales, que también fue una conferencia muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por esa conferencia. Y así nos han hablado de todo aquello que hoy realmente tenemos con nosotros. Pero también es muy importante entender que surgen retos. Siempre que nosotros empezamos a adquirir nuevas cosas, esto nos genera responsabilidades. Eso es como en la casa de los hijos. Tú puedes empezar a salir más, pero tienes esta responsabilidad. Y aquí es cuando empezamos a entender que realmente para nosotros lograr los objetivos tenemos que cumplir esos retos. Entonces hay otra de las conferencias que nos comentaba Diego de Samuel de Microsoft cuando nos decía tenemos que pensar en cuáles son las necesidades que se tienen hoy y cuáles son esos bloqueos que volvía y hoy lo reforzaba Felipe con todo el tema de cultura y cómo realmente cuando empezamos a trabajar en inteligencia artificial tenemos que vencer esos retos. Uno escuchaba esta mañana la conferencia de Sebastián Montañez y uno dice, Dios mío, estamos muertos. ¿Qué cantidades de ataques? Ustedes escucharon las cifras que nos dio. Impresionante. Ese es un reto muy grande, absolutamente grande que tenemos que abordar claramente. Tenemos que asegurar, como nos mencionaba Mario Ulloa, y muchos, porque en realidad el tema, hay varias cosas que se reforzaron, y es el hecho de la confianza, de que realmente podamos confiar en estas nuevas tecnologías. Pero para que esto se dé, ¿qué necesitamos? Y aquí Felipe hace un momento nos hizo un resumen maravilloso de esos 5 factores fundamentales para lograr que eso que nosotros esperamos se cumpla. También esto tendrá que estar acompañado por regulaciones. En alguna de las conferencias nos decían, miren que cuando Internet salió se pensaba que se debía regular, pero sí se debía regular. Hay bastantes conversaciones que tenemos muy pendientes y decisiones que debemos tomar todos. Necesitamos tecnología, pero ya lo han dicho todo. De hecho, hace poco Felipe nos mostró una gráfica que inundaba de todo lo que hay de tecnología en este momento disponible. Nos presentó en una de las conferencias, nos presentaba Alejandro Delgado todas estas tecnologías y nos decía, ya están. Yo conversaba con una persona que ha venido, llamo yo, jugando con el tema y me decía, Fabiola, es que ya los modelos están. Todos los jugadores lo que están haciendo es usando esos modelos que ya están. Entonces, de hecho, en una de las conferencias escuchábamos cómo realmente hoy nosotros no es que tengamos que saber terrible tecnología para usar inteligencia artificial, y no en una, en todas. Eso, la tecnología está al contrario. Hay tanta tecnología que nosotros antes
aprendimos hace muchos años, y eso no lo digo yo, lo dice Gardner, hace muchos años nosotros aprendimos el lenguaje de las máquinas. Y los que estudiamos ingenierías de sistemas nos dedicamos a hablar con esas máquinas. Hoy las máquinas aprendieron nuestro lenguaje. Y la tecnología ya no es problema, para nada. Pero obviamente la necesitamos. El hecho de que no sea problema no quiere decir que no la necesitamos. Y necesitamos datos. Y ya lo decía Milán. Hace un momento Milán nos explicaba claramente por qué los datos se veían como ese centro, sí, lo llamabas, Milán, el oxígeno de la transformación digital. Yo, si pienso un poco en lo que nos habló Bill Hyman, que fue otro de los conferencistas, así como los que he referenciado y maravillosos que tuvimos, nos hablaba de los diferentes tipos de datos, o nos hablaba Charat acerca de cómo al final yo en los modelos lo que estoy haciendo es ingreso datos, salen datos, y Felipe hoy lo reforzaba, si entran datos basura, pues tengo basura, clarísimo. Es muy importante entender que tenemos que asegurar el camino, que tenemos que lograr que realmente la inteligencia artificial esté alimentada con lo mejor. Al final, todos esos datos con los que nosotros estamos trabajando de diferentes maneras, Diego nos mencionaba cómo ellos han identificado en ese diseño de productos mecanismos diferentes para alimentar esos modelos de inteligencia artificial, y nos daba unas recomendaciones. Tenemos que asegurarnos al final que vamos a alimentar la inteligencia artificial con datos, pero con datos orientados hacia lo que realmente necesitamos. Y ahí es cuando aparece la estrategia de datos. Porque fíjense que al principio, cuando yo mostraba los supersónicos y mostraba lo que se había logrado en el caso de Terata con Sudamericana, o en el caso, no mencioné, mostró unas cosas interesantes, en fin, todo. Al final, yo tengo que saber el para qué, qué es lo que yo necesito. Ahora creo que era Milán que mencionaba lo de los científicos de datos. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad nos invitaron a la universidad a dictar un curso a unas personas, y alguien en los talleres nos decía: es que yo tengo 300 científicos de datos. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué hacen? No, ciencia de datos. ¿Sí? ¿Para qué? De pronto no necesitamos 300, necesitamos uno, pero que haga lo que tiene que hacer, y es darle ese valor a la organización. Ahí está el punto. Cuando nosotros establecemos como vocabulario en común qué se espera en mi organización, o qué se espera, ya sea en el sector privado, en mi investigación, en el sector público, cuando yo tengo claro eso, qué es lo que espero, ahí hago algo que mencionaba, creo que era Felipe, y decía: venga, yo miro cuáles datos son los que necesito. Claro, pero tengo que mirar que esos datos estén bien. Y ya, digamos que, como decía, aunque Felipe decía, Fabiola va a dar el gobierno, yo creo que hemos hablado lo suficiente en este seminario acerca del gobierno de datos y su importancia. Yo en estos días presentábamos con Vicky a la universidad un énfasis para los programas de pregrado en datos, y particularmente en estrategia de datos, y les decíamos, es que definitivamente, así como la universidad hace al principio una nivelación en matemáticas, hoy en día tenemos que hacer una nivelación en todo lo que tiene que ver con datos. Los datos son hoy en día nuestro activo más importante, con el respeto de mis compañeros conferencistas, que algunos hablaron de que era el oro, de que era el petróleo. Pues no hay ningún oro ni ningún petróleo. Ya quisiera el petróleo tener un poquito de las características de los datos. Es que, ¿cuánto me cuesta sacar un poquito de petróleo?
Yo acá tengo los datos en mi computador, me los llevo acá, me los llevo en una memoria, y lo mismo sucede con el otro. No comparamos, que el dato no necesita comparación, no lo podemos comparar. Es lo más importante que tenemos digamos, en nuestras organizaciones, y es el motor fundamental para la inteligencia artificial. Y pensemos un poco en eso. Fíjense que cuando hablamos de otros temas, que ahora voy a mencionar algo sobre eso, hay un estudio que a mí me impactó mucho, que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Yo lo conocí en un evento en que con Vicky estábamos presentando un artículo que habíamos desarrollado juntas. Y hablaban de una investigación orientada a entender por qué la inteligencia artificial había hecho una discriminación con las personas de cierto color. Pero es terrible, la inteligencia artificial no funciona. No, pues es que los datos que la alimentaron eran datos que venían de ese sesgo. Si nosotros decimos es que sencillamente voy a alimentar la inteligencia artificial con lo que está en mi día a día, y luego digo, ¿pero por qué hizo eso? Pues porque es con lo que yo lo alimenté, ¿cierto? Yo le estoy dando buenas o malas prácticas, por ejemplo, en el lenguaje. ¿Qué se espera? Y es algo que estamos alimentando en todo momento. Como decían los diferentes conferencistas, nosotros estamos todo el tiempo generando datos y estamos alimentando inteligencia artificial, y muchas veces ni nos hemos dado cuenta. GitHub era open, se colocan una serie de datos en el momento en que tiene un dueño, pues de quién son esos datos. Cuando nosotros le decimos a ChatGPT, te voy a entregar esta PPT y ponme la más bonita, pues eso, con eso se queda ChatGPT. Nosotros hemos venido trabajando en generar informes, en una cantidad de cosas, y al mismo tiempo en generar regulaciones. Entonces está el derecho al olvido, por ejemplo, pero eso está alimentado cuando estoy trabajando con inteligencia artificial. Eso solo lo puedo saber si tengo una estrategia de datos claros, sé para qué y sé cuáles son mis datos, cómo están mis datos, y no solamente en que cumplan una regla de negocio en términos de calidad, es que realmente sé a dónde me llevan, si están llevándome a eso que yo espero. No podemos ir alimentando por alimentar, llamémoslo así, la inteligencia artificial. Así como en su momento Internet, así como la revolución industrial, la inteligencia artificial está haciendo un cambio drástico. Hay temor, como se decía. A mí en estos días, el primer día, creo que fue de las conferencias, me escribió alguien, y dije, ¿cómo te ha parecido el evento? No, buenísimo, pero nos van a quitar el trabajo. Jesús, y eso es lo que se está sintiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, asegurarnos que estamos alimentando bien la inteligencia artificial. ¿Con qué? Con datos. ¿A partir de qué? De una estrategia de datos clara, de una estrategia de gestión de datos clara, a partir de una estrategia de gobierno de datos clara. Obviamente, acompañando a todo el sector público para que se tomen las decisiones de liderazgo en términos de leyes, etcétera, uniéndonos a nuestros amigos los abogados para que tengan claridad y emitan esos conceptos que tienen que emitir, trabajando en forma colaborativa. Ya nosotros no podemos, eso que sucedía antes, que los ingenieros por allá, los de comercial por allá, los otros por allá, no, tenemos que tener un lenguaje común. Y de ahí, eso parte cuando hablamos de estrategia de datos. Tenemos un lenguaje común, todos estamos sentados juntos. Puede ser que si viéramos un puerto al otro lado, cada uno va en lancha diferente porque tenemos condiciones diferentes, pero vamos para el mismo puerto y tenemos el mismo objetivo y tenemos que llegar todos, no yo, ¿sí?
Y para eso otro tema fundamental es que tenemos que generar nuevas capacidades. Y lo decía ayer en la charla de Philip Bolan y Carlos Hernán López, que fue muy interesante. Y es todas esas nuevas necesidades. Nosotros no podemos pensar en que nos quedemos en una esquina con temor. Tenemos que avanzar. Y tenemos que pensar algo. Yo quiero que hagamos una reflexión. Así como hablábamos y he estado molestando a Milán con el cuento de hace 30 años, que nosotros, por ejemplo, yo programaba en Cobol Six y Cobol Bash. Ustedes se imaginan si me hubiera evolucionado, me hubiera quedado solo con Cobol Six y Cobol Bash. ¿Hoy qué estaría haciendo? Seguramente no tendría trabajo. Pero yo en esos momentos no sabía lo que hoy debería estar haciendo. No tenía ni idea. Nosotros no sabemos las nuevas generaciones para qué se deberían preparar. Tenemos idea, pero algo muy importante es que tenemos que darles la posibilidad de aprender a aprender, la posibilidad de cambiar todo el tiempo. Se sorprende uno, por ejemplo, cuando los recién egresados sufren de temas de ansiedad, que hoy es algo muy común, porque no saben, es que no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Eso me marca la vida. No, eso no me marca la vida. Usted se tiene que estar reinventando todos los días. Va a dar muchas posibilidades, porque formarse definitivamente es fundamental, pero va a tener que seguir formando. La ciencia de datos es absolutamente interesante. La inteligencia artificial es sumamente interesante. Pero ya uno de los conferencistas nos decía, mire cómo está cambiando. Ya no solamente estamos hablando de inteligencia artificial. Y decía, nos decía, no solamente estamos hablando de científicos de datos, porque decía, empezamos a hablar en lugar de los científicos de datos, de ingenieros de datos. Y seguramente eso va a pasar. Y también va a pasar que la inteligencia artificial va a ir evolucionando en cada una de todas esas disciplinas. Pero ¿saben qué se va a mantener siempre como base? Se van a mantener siempre lo que esperamos, ese objetivo de la organización, de nuestra compañía, etc. Eso se va a mantener. Por lo tanto, ahí tenemos que estar atentos. Los datos se van a mantener, los datos que se conviertan en información, y a partir de esto tendremos que entonces adaptarnos. Así como en su momento aprendimos a programar, quienes programábamos en Cobol Six y Cobol Bash, y luego nos tocó, no, venga, que vámonos a Pascal, y que C, y que bueno, y que no vámonos, y hoy en día estamos en otra cosa completamente diferente. Lo mismo va a pasar, eso va cambiando, pero la base en términos de datos, de información, se va a mantener. Y es por eso que yo considero que uno de los temas fundamentales a abordar es formarnos en estrategia, gestión, gobierno de datos, pero entendiéndolo no como el boom de hoy de roles y responsabilidades, es entendiéndolo mucho más amplio, usar todo lo que tiene que ver con los datos para saber cómo lo voy a usar, porque es que la gestión de datos no termina sencillamente con el gobierno. El gobierno es un articulado, pensemos en el país, el gobierno genera unas leyes, el Congreso genera unas leyes, hay alguien que las ejecuta y ya, pero quién sabe, con el COVID el que manejaba las cosas era el ministro de Salud. Si pensamos en economía, ¿quién las maneja? Entonces siempre hay unos especialistas en los temas, hay especialistas en ese uso del dato, que es la punta cuando yo hago una estrategia de datos, cuando hablo de estrategias de gestión de datos, ¿cierto? Entonces tendremos que lograr que esa base siempre la tengamos muy clara, que hoy antes era inteligencia de negocios, sigue siendo muy válido, luego entonces trabajamos con ciencia de datos, inteligencia artificial, mañana, pasado mañana, no sabemos, no nos quedemos como me pasó a mí hace 30 años, ay, ya creo que le voy a hablar al computador, pues sí, le hablan y le responden, es lo mismo, tenemos que tener las bases claras. Y algo que es muy importante, me faltó una diapositiva, no sé, creo que no la subí, y es la investigación aplicada. Hubo dos estudiantes que hicieron unas presentaciones maravillosas el día de ayer, ¿cierto, Vicky? Y
Y ese hecho de estar investigando, de estar preparándonos es fundamental. Yo, obviamente, y claro, publicidad política absoluta, la especialización y la maestría, pero hay muchos otros programas que nos van a permitir mantenernos al día. La especialización en marketing digital, programas de otras universidades, pero hay que prepararnos, hay que buscar, usar las nuevas tecnologías que antes se llamaban el COBOL, sí, Pascal, luego Hadoop, entonces todos aprendemos de esto, eso se va moviendo. Uno no aprende a manejar Reno 4, yo me hubiera quedado ahí entonces también, uno aprende a manejar Kafka. Nosotros tenemos que tener las bases claras y tenemos que asegurar que los datos como ese activo fundamental, y recuerden, sin compararlo con nada, nos va a permitir llegar de la mano de la tecnología, pues claro, pues no hay tecnología como nos movemos. Entonces hay que formarnos.